Muy bien. Bueno, entonces continuamos, estábamos viendo aquí, entonces, esta es una ilustración que nos indica que cada país tiene entonces su definición. Bueno, un momento que olvidé apagar la cámara. La voy a apagar para que nos funcione muy bien el internet. Muy bien. Entonces, sí, les decía que entonces en Colombia, mmm, pues quienes organizaron la ley, ¿cierto? Colombia define la enfermedad huérfana. Ahorita vemos cómo está planteado, que es una enfermedad cuando está uno en cada 5.000 personas. Bueno, cada país entonces, como ustedes verán acá, tiene su legislación. ¿Cierto? Nosotros en el 2010, entonces, se promulgó la ley 1392. Se la pregunto en el examen. Apúntela porque lo pregunto en el examen. ¿Y por qué su profesora lo pregunta? Ah, pues porque usted, cuando vea a su paciente, le va a ayudar al paciente a que se cumplan sus derechos y tiene que saber esa ley, que es la ley 1392 del 2010. Bueno, ahorita la miramos. Fíjense ustedes, esta es una publicación del 2022 que nos habla sobre los los últimos estándares que se recomiendan para las enfermedades huérfanas. Este es un artículo en alemán, ¿cierto? Y miren que aquí hay 4 puntos que yo quiero mostrarles porque ustedes como futuros médicos hacen parte de eso. Cuando uno está estudiando o en ciertas especialidades, casi no le presta atención a esto, ¿cierto? Eso le parece que es como carreta, pero es muy importante porque resulta que cuando usted informa al Estado las enfermedades huérfanas, al sistema de salud de su Estado, eso hace que se vayan generando las políticas de salud que permitan incluir estos pacientes. Por ejemplo, imagínense, Colombia tiene, tiene de las 9.603 solamente reconoce 2.236. Entonces la pregunta sería, ¿y cómo hacemos entonces para que eso aumente? Ah, querido médico, con el reporte suyo, con reportar el diagnóstico de esa enfermedad. Ahora, hay una cosa muy importante, esto todavía, lo de las enfermedades huérfanas realmente está hace muy pocas décadas, eh, tenemos que decir que todavía en los países se están se están apenas organizando. De hecho, Colombia en cuanto a legislación estamos bien. Los otros países de Latinoamérica incluso es más difícil. Pero ahorita también estamos en una nueva era, una nueva generación, una revolución también en la medicina, donde la informática es muy importante, ¿cierto? Y lo que va a permitir esa inclusión, esa calidad de sus pacientes es porque la medicina va hacia una medicina personalizada y de precisión. Entonces, el obtener, el llenar, el publicar, el compartir la información va a ser fundamental para esto, ¿cierto? Entonces, por eso los 4 puntos que son importantes son el intercambio de datos, ¿cierto? La integración de los sistemas de información, el lugar donde repose, donde se almacenen esos datos, ¿cierto? Y que aquí viene algo muy importante, que a pesar que no puede estar con nosotros el presidente de FECODER, pero es muy importante que los países tengan federaciones o tengan redes que ayuden a este soporte. Les voy a poner un ejemplo
para que vean cómo todavía estamos en construcción. Creo que lo tengo una diapositiva más adelante, pero para que ustedes entiendan por qué les presento este artículo. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en Colombia existe. Ahorita vamos a ver que las enfermedades huérfanas fueron declaradas en el 2015 como una enfermedades de salud pública. Entonces, estas enfermedades ustedes como médicos la tienen que reportar. Hay que reportarla ¿a dónde? Al CIVIGILA, al Sistema de Vigilancia Epidemiológica. ¿Para qué se reporta? Para que a los pacientes se les pueda cumplir todos sus derechos. Entonces, tenemos dos tipos de registros. Uno que es el CIVIGILA y el otro que es el Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Huérfanas. Existe una diferencia como de 13.000 pacientes, casi 14.000 pacientes, que están en el Registro Nacional de Enfermedades Huérfanas, pero no están en el CIVIGILA. Dice que hay una disparidad. Y esos 13.000 que están en el registro, si no están en el CIVIGILA, no se le pueden garantizar sus derechos. Entonces miren la importancia del intercambio, de la integración de la información. Nosotros estamos, como les digo, muy atrasados. Aquí les muestro cómo, por ejemplo, este es un ejemplo de una de las tarjetas que tienen los pacientes con miastenia gravis en España. Ellos tienen una tarjeta, en la tarjeta ellos se les certifica que tienen la enfermedad, los medicamentos que están contraindicados, pero además ellos tienen como un manualcito para que en el momento en que tengan la urgencia los atiendan adecuadamente. Entonces mire que para llegar a todo este tipo de actividades es muy importante la información, la creación de guías y de protocolos que nosotros hasta el momento no lo tenemos. Es decir, el que tenemos, como les voy a mostrar, es muy grueso, muy grande. Hay otro punto que no les voy a hablar, esto se los hablo en el tema de genética, pero, y me pareció muy interesante porque en el congreso de errores innatos de las inmunodeficiencias primarias se habló también de esto, ¿cierto? La problemática, y por favor muchachos, no solamente para las enfermedades huérfanas, sino para cualquier enfermedad. Resulta que ahorita hay varias tecnologías para hacer el diagnóstico de estas enfermedades. Y entre ellas entonces está el NGS, que es la secuencia de siguiente generación, o la secuenciación del genoma total, pero resulta que hay una cantidad de inconvenientes porque como eso son unas tecnologías donde está la parte biológica, que es el estudio y tecnologías, o sea, la biotecnología que puede extraer la información del material genético, y tenemos un acople con la bioinformática. Entonces, existen unos software y algoritmos que permiten hacer eso, pero resulta que las instituciones que los hacen no lo hacen adecuadamente o en su defecto para países desarrollados funciona medianamente bien, pero para países pobres o en vía de desarrollo como el nuestro no funciona tan bien. Y como consecuencia de eso, entonces tenemos que hay hasta un 80% de falsos negativos para nuestro país. Y nuestras EPS y muchos de nuestros clínicos, entonces actualmente si el paciente no tiene la mutación genética, dicen que no tiene la enfermedad. Ojo con eso. Entonces, este artículo es muy interesante porque nos dan 44 recomendaciones para los estudios, por ejemplo, de genoma total. Pero eso lo vemos luego. También este artículo que es del 2022 es muy importante porque aquí es donde nos habla de un dato que es muy importante, y es que hasta el momento, a pesar de que las enfermedades son raras, realmente si juntamos esas enfermedades, que son esas 9.603 enfermedades,
reúnen aproximadamente unas 300 millones de personas. O sea, realmente son muchos pacientes. Entonces, y eso que se sabe que en muchos países, entonces tenemos un subdiagnóstico. Entonces, afortunadamente, ahorita justamente se llama el artículo Manteniendo el Impulso, porque ahorita podemos decir que en esta década realmente se le da un gran impulso a las enfermedades raras o huérfanas. Bueno, eh, en este artículo también es como cambiar todos esos paradigmas que hay sobre las enfermedades. Es decir, las enfermedades, sobre todo para los genetistas, realmente los datos genéticos son muy importantes, son una muy buena herramienta, ¿cierto? Pero tenemos que todavía mejorar mucho la parte de investigación para que no estemos afectando estos pacientes cuando entramos en ese determinismo genético. ¿Y yo por qué les estoy dando esto? Porque esto que hace mucho tiempo lo vengo yo promulgando, ya está en los artículos científicos. Miren que son revistas como Nature Genetics, las que han visto, Lancet, eh, esta no me acuerdo de dónde es. Ah, sí, esta también es de Nature. Es decir, son revistas muy prestigiosas que realmente ya nos estamos empezando a preocupar porque realmente todo eso está afectando finalmente a los pacientes. Lo mismo, la importancia de definir protocolos para las enfermedades huérfanas, porque en el caso, por ejemplo, de nuestro país, entonces, si bien existe como unas indicaciones, que es lo que se llama los lineamientos para el Civigila o los lineamientos para el protocolo para el evento 342, realmente es supremamente grueso. Entonces, mire que la comunidad científica nos está invitando entonces a que hagamos protocolos. Y para participar de esos protocolos tenemos que participar todos. Por ejemplo, actualmente se está haciendo un proyecto de ruta para el manejo de las enfermedades huérfanas. Es una iniciativa de la empresa privada, FCOER, de algunas organizaciones, ¿cierto? Y la idea es enviar con los resultados de ese proyecto que se está haciendo y proponer un protocolo para que sea instaurado por el Ministerio de Salud. Sin embargo, pues yo pensaría, por ejemplo, de eso casi todas las personas son personas que están en Bogotá, son de empresas de Bogotá. Yo soy la única que está en la Universidad de Antioquia, pero realmente deberíamos estar muchos ahí, ¿cierto? Porque somos nosotros los profesionales de la salud los que debemos estar abanderando este tipo de iniciativas. Bueno, las enfermedades raras en Colombia entonces están designadas, ojo porque les pregunto esto, están contempladas en la ley que se promulgó en el 2010, la 1392, ¿cierto? Ya está legislada, ya tiene toda su normatividad. Hay una modificación de un artículo que creo que es el artículo 40, ¿cierto? Pero entonces, eh, en esta ley que se promulgó en el 2010, pero casi que hasta el 2015 se logró legislar, es la que ampara y que hasta el día de hoy tenemos entonces 2.236 enfermedades. Entonces, eso hizo que el Ministerio de Salud entonces hiciera la definición, ¿cierto? Entonces, y es muy interesante, aquí quiero mostrarles que es interesante que nuestro país es de los poquitos países que tiene definición, ya les voy a mostrar, es decir, tiene definición, ustedes pueden entrar ahí a MinSalud
y ahí encuentran esto es literalmente sacado de allá. Entonces hay definición para enfermedad huérfana, enfermedad rara, enfermedad ultra huérfana y enfermedad desatendida. Miremos entonces. Entonces, la enfermedad huérfana es aquella que es debilitante, grave, que amenaza la vida y con una prevalencia que nos dice que es menor de 1 en cada 5.000 personas. Y esta ley de enfermedad huérfana entonces incluye la definición de enfermedades raras, ultra huérfanas y olvidadas. Entonces, por ejemplo, para la rara nos dice que son aquellas enfermedades genéticas, otras cánceres que son poco frecuentes, enfermedades autoinmunes, malformaciones, enfermedades tóxicas o infecciosas y otras categorías. Como ustedes ven, la norma es muy amplia, muy grande, muy gruesa, pero realmente incluye 2.236. Pero bueno, eso ya está en el papel y lo que tenemos que hacer nosotros, y para eso es que yo creé este curso, para educarlos a ustedes y formarlos y adherirlos a que se unan conmigo y todos los que trabajamos en estas enfermedades para mejorar esta situación. Bien, la ultra huérfana entonces es aquella enfermedad que es extremadamente rara y que la prevalencia es entre 0.1 a 9 por cada 100.000 habitantes. Y tenemos las olvidadas, que a mí me encanta esta porque entonces incluye enfermedades parasitarias en poblaciones pobres o de limitado acceso de salud, ¿cierto? Las que viven, por ejemplo, en áreas remotas o barrios marginales. Desafortunadamente yo no soy abogada, ¿cierto? Ni soy política, pero ojalá que alguno de ustedes que haga ese cruce de profesiones o que se meta en política, porque si fuéramos exactos con esta definición, realmente tendrían que las personas que están en alguna de estas condiciones podría luchar por sus derechos. Bien, fíjense ustedes, esto pues lo puse yo entre comillas, ¿cierto? Porque ahí dice que lo que estaba era entre 5.000 y 8.000 y pues ya sabemos que entonces está entre 6.000 y 9.300 enfermedades. Ah, no, perdón, esto fue en una corrección que hicieron, perdón. Pero las que hay son 9.603 enfermedades. Esto que está acá, ¿cierto? Era lo que se reconocía hasta el año pasado. Ya ahorita les voy a mostrar la ley, ¿cierto? Más adelante, que nos muestra que incluye 50 enfermedades más, ¿cierto? Entonces, en el 2018, ¿cierto? Se van sacando nuevas resoluciones y decretos que van incluyendo más enfermedades. Entonces, aquí tenemos, vamos a ver vamos a empezar a ver algunas leyes que son muy importantes, las pregunto en el examen, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, la 5265 desde el 2018, que ahí fue muy importante porque entonces se incluyeron, cuando yo empecé en estas enfermedades, habían como 1.800 enfermedades, ya no me acuerdo bien, estoy inventando, pero eran muy poquitas, ya pues ahí vamos adelantando, ¿cierto? Esta ley que es supremamente importante y que en muchas materias seguro se las van a preguntar, y es la ley estatutaria de salud, la 1751, que se promulgó en el 2015. Ese es muy importante porque recuerden que una ley estatutaria es la que dictamina el Congreso. O sea que sí o sí se tiene que incluir. Y entonces en esta ley hay dos cosas muy importantes. Primero, se reconocen las enfermedades huérfanas, ¿cierto? Y dicen que son de especial atención y que además dice el sistema garantiza fundamentalmente la salud a través de prestación de servicio y tecnologías estructurados sobre una concepción integral de salud
que incluya la promoción, prevención, paliación y la atención de la enfermedad y sus secuelas. Pero lo más importante es el parágrafo 3. Resulta que en toda la ley estatutaria hay unas restricciones, pero dice el parágrafo 3, bajo ninguna circunstancia deberá entenderse en los anteriores eh, artículos de exclusión definidos en el presente artículo afectará el acceso a procedimientos a las personas que sufren con enfermedades huérfanas o raras. ¿Qué significa eso? Eso significa que los pacientes que tienen una enfermedad huérfana tienen todos los derechos. Por ejemplo, si hay un medicamento que no está dentro del INVIMA, entonces se pasa como vital no disponible y tienen derecho a su medicamento. Tenemos también esta ley, también la pregunta en el examen, que es la 2048 del 2015. ¿Por qué es tan importante esta ley? Porque esa fue la ley que dijo que estableció que estas enfermedades serán utilizadas, o pues deben ser utilizadas, quiere decir reportadas, en el sistema de información que es el CIVIGILA, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Es decir, ustedes durante su carrera les van a enseñar que tienen, por ejemplo, los pacientes con tuberculosis, con leishmaniasis, con lepra, bueno, con un grupo de enfermedades, hay que reportarlas al Sistema de Vigilancia Epidemiológica, el CIVIGILA. El ministerio tiene un software donde se incluye eso. Entonces, en el CIVIGILA, a partir del 2015, hay que reportar. Y eso es muy importante también, no solamente por la prestación de los servicios y de los derechos de los pacientes, sino que además de eso, se está corrigiendo un error muy grave que ha habido en estas enfermedades, y es que hay un subregistro. No sé, cuando uno va a ver, todavía incluso es muy difícil saber cuál es la verdadera, no se sabe la prevalencia de estas enfermedades. Ojo que eso lo pregunten en el examen, no se sabe la prevalencia de estas enfermedades en nuestro país. Los datos que tenemos son a partir del 2016, o sea, porque en el 2015 se hizo, pero los datos, y por ejemplo el proyecto que yo estoy haciendo de investigación, están desde el 2010, los tomé desde el 2017 porque apenas en el 2016 lo estaban haciendo. Fíjense ustedes que existe entonces lo que se llama es decir, protocolo de vigilancia de enfermedades huérfanas y raras. Ese protocolo existe, lo realizó el Instituto Nacional de Salud. La última versión la tenemos, la de marzo del año pasado. Para este año, entonces, salió la nueva versión, la nueva resolución, que es la 023, donde se incluyeron entonces otras 50 enfermedades. Acuérdense que hasta el año pasado, mejor dicho, hasta el 3 de enero de este año teníamos 2.198. Ya para este año, en la resolución, por eso fue que lo puse, están 2.247, pero en realidad hubieron algunos que se sacaron porque estaban repetidos, porque no, pues por algunos problemas, y entonces realmente quedaron 2.236 enfermedades. Aquí hay una cosa que es muy importante para ustedes como médicos, porque entonces ustedes tienen que revisar si su paciente está dentro de esas 2.236 enfermedades. Actualmente, y todavía está en una transición porque apenas fue este año que salió el anexo 3, está, es decir, en este protocolo está el anexo. ¿Qué es el anexo? Donde están las enfermedades que se incluyen. El código para la enfermedad para el CIVIGILA es el código 342, que es el de enfermedades huérfanas. Entonces, aquí está el anexo. ¿Qué trae ese anexo? Miren ustedes acá, ese anexo
Se los pongo ahí arriba para que lo tengan. En ese anexo entonces tenemos el listado de enfermedades. Voy a poner un zoom para que lo vean mejor. Espérate que no encuentro. A ver, ¿por qué? No me acuerdo dónde puedo encontrar el zoom. Bueno, no me deja verlo, pero bueno, con los ojos del alma que ustedes lo vean. En ese anexo 2 entonces tenemos 4 pestañas. En una pestaña está el número consecutivo, o sea, del 1 al 2198. Este es el anexo 2. Aquí está el nombre de la enfermedad. Fíjense que aquí está lo que se llama el código CEI10, que es el Código Internacional de Enfermedades. ¿Sí? Y aquí en este está cómo se confirmaba la enfermedad, qué criterio tenía que tener para poderlo colocar subirlo al CIVIGIL. Entonces aquí le decía o por clínica o por laboratorio, y la A que es con clínica o laboratorio, ¿cierto? Si vamos entonces a la siguiente pestaña, en la siguiente pestaña, y aquí está muy importante y es lo que les decía, fíjense que aquí está el código que tiene el ministerio, el código que hay en Orfanet, el código que hay en OMIM, y en el otro vimos que tenía el código, el CI10. En la segunda son las pruebas que ustedes tienen que mandar. Entonces, por eso cuando ustedes tienen un paciente, ustedes tienen que averiguar si aquí está ese paciente, y aquí miran entonces qué prueba tienen que enviarle, y aquí están los CUBs, ¿cierto? Que es el código único para los exámenes que usted tiene que mandar, y entonces los envía. Cuando es por clínica, ¿cierto? Entonces aquí está el listado, ahí, en la siguiente. Aquí está el listado, entonces, por ejemplo, aquí tenemos ataxia, va a haber una por aquí, atresia biliar, ¿cierto? Entonces tiene que dictaminarlo, o el diagnóstico lo puede hacer por clínica, o el cirujano, o el neonatólogo, ¿cierto? Bueno, y en la cuarta pestaña tenemos los defectos congénitos, ¿cierto? Que son los que tienen malformaciones. Generalmente son con malformaciones. Esto que les muestro acá es el nuevo protocolo. Es decir, el anexo 3 del protocolo 2. Entonces, ustedes aquí van, todo eso que estaba como por página lo unieron. Lo que pasa es que quedó un poco más complejo, entonces por eso yo actualmente les recomiendo a ustedes, mientras se acaba, ustedes saben que aquí todo en Colombia es muy lento, mientras se acaba como de ir mejorando, entonces utilicen los dos. Yo todavía sigo trabajando con el 2 porque en este a veces hay información que dice en revisión, como ustedes ven acá. Entonces no es claro, pero sigue siendo vigente lo del 2. Bueno, aquí está un punto muy importante para ustedes. Entonces es el CIVIGILA, que es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Cada institución hospitalaria entonces tiene el software para el CIVIGILA. Es un poco complejo, y aquí quiero decir corregirlos, porque hay un imaginario colectivo negativo que no es verdad sobre el CIVIGILA, ¿cierto? En todas partes, incluso en la misma Secretaría Seccional de Salud de Antioquia lo dicen, que los pacientes solo los puede subir al CIVIGILA el médico. No, eso es un error. También les voy a compartir donde están los lineamientos del CIVIGILA. Realmente cualquier personal de la salud en una institución de salud, llámese IPS, EPS, Secretaría de Salud, o sea, las entidades de salud que tengan acceso al software, puede haber una persona encargada
puede ser un enfermero, puede ser un auxiliar de enfermería, una secretaria, un ingeniero, el que sea, pero que pertenezca al personal de salud, ¿cierto? Que si cumple los criterios de la enfermedad que se va a reportar, se puede subir al sistema. Ahora, hay algo que yo quiero promover y por favor, ustedes que son, como les dije en clase, ustedes son las nuevas generaciones, ustedes sí son mi esperanza, porque ustedes pueden cambiar esto. Mire que ya usted aquí por lo menos tiene una profesora que le está indicando esto. Resulta que esto que ustedes ven acá es lo que se llama el formulario que ya aparece dentro del software, pero si usted está en un municipio, si usted está en un lugar alejado donde no, porque no tiene internet, porque tienen problemas con tener el software, X o Y problema, usted lo puede bajar, ¿cierto? Del Ministerio de Salud, usted los puede imprimir y lo mantiene. Entonces usted tiene que llenar estos datos básicos y hay un apartado que se llama enfermedad huérfana o rara, el evento 342. Usted aquí pone el nombre, el apellido, ¿cierto? Llena esta información y aquí pone lo más importante, ¿cierto? Usted tiene que verificar en la historia clínica si eso se confirma. Yo se los puse pues al ladito, pero es para que vea que esto es lo que señalaría si la clasificación fue por laboratorio o fue por clínica. Y de esta manera ustedes lo pueden reportar. Por favor, futuros médicos, ayúdenos a quitar este subregistro tan grande que hay de estas enfermedades. Aquí vemos, esta es una paciente, pues en todos estos movimientos que yo he hecho, esta es una paciente que tiene una acromegalia, en realidad tiene varias enfermedades huérfanas, la adoro, porque ella intuitivamente, muy juiciosa, cogió la información del Civigila, la bajó y hizo un carnetcito. Lo ideal y lo que deberíamos llegar es que el país carnetice estos pacientes pues en forma digital o en cualquier forma para que ellos puedan tener, no se les vulneren sus derechos. Es muy importante que asociado a todo esto tiene que haber una, una educación. Por ejemplo, cuando ellos están en el Civigila y tienen una enfermedad huérfana, entonces ellos, eso los exonera de los copagos, de las cuotas moderadoras, que le den sus medicamentos, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que si la paciente tiene esa información y dice, yo soy en el Civigila, pero va donde la caja y le dice, no, es que yo estoy en el Civigila, yo no tengo por qué pagar. Olvídese que la cajera, si no la han educado, si usted como médico, director de un hospital, a todo el personal que atiende a los pacientes no lo educa en eso, va a ser muy difícil. Bien. Y eso es lo que va a garantizar entonces son los derechos de los pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia. Actualmente está en la Secretaría de Salud. Hay una de las Secretarías de Salud de Antioquia, hay unas iniciativas muy buenas, es decir, a nivel Colombia está el Observatorio de Enfermedades Huérfanas, está el Registro Nacional de Enfermedades Huérfanas, está la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas. Yo les cuento que hasta hace 15 días yo hacía parte de la mesa y participé en la construcción de la mesa de trabajo de Antioquia, pero desafortunadamente me retiré porque había unas cosas ahí como muy bizarras que ya me superaban y no quería como participar más de eso. Actualmente estoy en la red técnica distrital, o sea, de la de Medellín. De todas maneras, pues yo sigo en contacto con la secretaría, pues tratando de trabajar eso, pero realmente es complicado. Miremos entonces lo que son las estadísticas en Colombia. Entonces, las estadísticas en Colombia, les cuento que uno de los graves problemas que yo he tenido es para que me aprueben proyectos es porque, sobre todo a nivel internacional, cuando le piden a uno cuáles son las estadísticas de su país y siempre me pifiaba en eso, porque no había estadísticas. Ya a partir del 2016, ¿cierto? Por esa ley, perdón,
Mami, por favor, hablan pasito. Por la ley 2048, entonces ya se empezó a subir al Civigila y entonces ya ahí empezamos a tener con ese registro y realmente pues empezaron a haber datos. Cuando yo empecé esto habían como 13.000, es decir, cuando empezó la enfermedad huérfana habían como 13.000 pacientes, ¿cierto? Ya ha ido subiendo. Sin embargo, a medida que han ido pasando los años, hay pues hay una información muy contradictoria. Por ejemplo, miren que en el 2020 habían 58.300, en el 2021 habían 42.560, ¿cierto? Ese era el total. Y al 2022 había al 31 de diciembre del 2021, porque todavía no ha salido el reporte del año pasado. Entonces son 60.741 casos. Pero fíjese usted que si nos vamos al reporte del Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Huérfanas, que era también con corte al 30 de diciembre, habían 73.740 pacientes, es decir, 13.000, casi 14.000 pacientes que no se sabía dónde estaban. Entonces, bueno, ahí vamos mejorando en eso. Ahora, ¿cómo se mira eso? Miren esto. Si uno entra entonces aquí al Ministerio de Salud, para entrar, entra a enfermedades no transmisibles, a salud pública. En salud pública entra a enfermedades no transmisibles y ahí encuentra, y este es el último reporte. El último reporte es del 2022. Tenemos entonces, aquí está por ejemplo el reporte, ¿cierto? Entonces se hace informe del evento enfermedad huérfana, primer semestre 2022. Yo quiero mostrarles esto porque pues ustedes son estudiantes de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Muchos son de varias partes del país, pero muchos seguramente se van a quedar aquí, no importa dónde sean. Fíjense que el departamento que más pacientes con enfermedades huérfanas tiene es Antioquia, incluso por encima de Bogotá, ¿cierto? Y habría que preguntar por qué. Bueno, en el Instituto Nacional de Salud, incluso yo vi los datos y es verdad, en Antioquia somos relativamente juiciosos en el reporte, etcétera, etcétera. Pero fíjense que la tendencia es a ir subiendo. Y más desde que yo empecé el proyecto sí que ha subido. Bien, miremos entonces que si vamos a ver de esas enfermedades huérfanas, ¿cierto? Si nosotros miramos acá, muchas de ellas son errores innatos del metabolismo. Y entre ellas hay unas que son muy frecuentes, como la esclerosis múltiple, el síndrome de Guillain-Barré, que ahorita ha estado tanto en las noticias. Pero si ustedes se fijan, todas estas enfermedades, la mayoría se diagnostican por clínica, no por laboratorio. Es decir, hay algunas herramientas de laboratorio que guían, pero no son confirmatorias. Entonces, fíjese que de todas maneras sí estamos muy atrasados y estamos atrasados en tecnologías. De hecho, yo hice con este doctor que pues actualmente doctor, era un estudiante, un interno mayor que hizo un proyecto con nosotros, el doctor Wilson Ortiz, ¿cierto? Donde buscamos el subregistro de enfermedades huérfanas 2010 al 2021. Y realmente encontramos un subregistro, ¿cierto? Pues aquí no les voy a presentar el proyecto, pero quiero mostrarles que cuando nosotros, al encontrar ese subregistro, que incluso la hipótesis que nosotros teníamos no se cumplió, es decir, no, la hipótesis de nosotros era que la mayor información
como fue durante muchos años, la tenían las organizaciones de la población civil. Es decir, las fundaciones, ONGs, eh, eh, ONGs es organizaciones no gubernamentales, asociaciones de pacientes, de cuidadores, etcétera. Pero gracias a estos hechos, a estos eventos que se han hecho desde la parte de salud pública, realmente ha cambiado. Entonces, realmente lo que hay que hacer entonces es mejorar, cada día mejorar los sistemas de información y promover investigaciones que vayan moldeando eso. Bueno, todo esto es muy importante porque realmente lo que nosotros concluimos de todas las conclusiones que tuvimos del proyecto es que superar ese problema de subregistro lo que nos va a permitir es garantizar, ¿cierto?, todas las acciones desde la política pública, desde la educación, formación, etcétera, sensibilización, visibilización, etcétera, que garanticen la dignidad humana de estos pacientes. Vámonos entonces a Medellín. Eso era a nivel nacional. Pero ¿qué pasaba en Antioquia? En Antioquia se vio más o menos son las mismas enfermedades, ¿cierto? Sin embargo, la más frecuente es la esclerosis múltiple. Y miren esto que es muy importante. Muy importante. Lo voy a preguntar en el examen. A pesar pues de que esto ya está, es del 2019, pero sigue siendo vigente. Y es cómo están las subregiones. Y básicamente cuando vemos cuál es la región que más pacientes tiene, el Valle de Aburrá. Pero es que recuerde que el Valle de Aburrá incluye Itagüí, Envigado, La Estrella, Bello, San Antonio de Prado, bueno, etcétera. Entonces, claro, eso dispara, pero si nos vamos a las otras áreas, como es el oriente, el occidente, etcétera, nos damos cuenta que el área o la región que más pacientes tiene es el oriente antioqueño, que tiene 400 al 2019 eran 485. Eso se ha disparado muchísimo. Bueno, y por eso estoy haciendo ese proyecto. De hecho, el proyecto que estoy haciendo ahora se llama Proyecto Piloto para la Detección de Pacientes con Enfermedades Huérfanas del Departamento de Antioquia. Y se llama piloto porque cuando revisé los datos de los municipios, habían 8 municipios que eran los que más tenían. Y esos municipios entonces eran La Ceja, Marinilla, Marinilla, Guarne, del oriente antioqueño, Guarne, el Carmen de Viboral, La Unión, el Santuario, aquí no está el Retiro. Entonces, por eso el proyecto piloto incluye esos 8 municipios. Bueno, entonces aquí dentro de este proyecto piloto, esto es un proyecto que estamos haciendo con la Secretaría de Salud, ¿cierto? Con el aval de la Secretaria de Salud, la doctora Ligia Amparo Torres, y estamos trabajando en estos 8 municipios. Yo soy la investigadora principal y aquí hay personas de la Secretaría de Salud, de algunos de los municipios, etc. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Por qué les presento esto acá? Porque es la manera como yo estoy voy a sacar el producto de esta investigación, un, un protocolo, una metodología que permita superar ese subregistro. Porque además cuando vamos a mirar las enfermedades huérfanas del Civigila, es diferente lo que hay en el Instituto Nacional de Salud, en el departamento y en el municipio, ¿cierto? Y de otro lado, tenemos que los pacientes, el planteamiento del proyecto era cómo hacíamos para encontrar los pacientes que están subregistrados. Entonces, simplemente la estrategia que hacemos es que cogemos los códigos, los CI10, Código Internacional de Enfermedades, que corresponden a esas 2.200
98 enfermedades y los encontramos y los buscamos en los RIPS, que son todos los registros de información que hay en las instituciones de salud. Y de esta manera, entonces, hemos ido, les muestro esto que es muy, muy bonito, porque entonces a raíz de eso nació como en cada, es decir, por las particularidades que tiene cada municipio, cada región, entonces este macroproyecto tiene como unos hijitos. Porque en unos está la voluntad política y las condiciones para hacerlo o en la Secretaría de Salud o en el hospital municipal. En este caso, el que va más avanzado es el Hospital San Juan de Dios del Carmen de Iboral. Entonces, lo bonito de esto, aquí se presentó el proyecto, se aprobó, y fíjense que aquí teníamos, para el 2022, habían reportados 135 pacientes, 48 de ellos confirmados por laboratorio y 113 por clínica. Aquí se cumplía, ya el reumatismo psoriásico salió de la lista en la nueva lista, pero igual de alguna manera había una tendencia hacia lo que habíamos visto a nivel de nación y departamento. Sin embargo, cuando hacemos por Big Data la búsqueda en los RIPS o porque nos encontramos, se creó aquí entonces el Centro de Búsqueda de Enfermedades Huérfanas en el Hospital San Juan de Dios del Carmen de Iboral, y fíjense que encontramos 31.868 pacientes. De esos, los que eran únicos y quitando los extranjeros, quedaron 19.886. De ahí tomamos un subgrupo que eran los que estaban por servicio y por consulta. Entonces eso se redujo a 9.468 para buscar los que correspondían a los errores innatos del metabolismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de errores innatos del metabolismo tienen pruebas clínicas, paraclínicas, que permiten confirmar la enfermedad. Entonces eso nos daba certeza sobre esa pesca. Entonces se encontraron que habían 2.103 pacientes que tenían enfermedades huérfanas. Pero lo más increíble, lo más importante, y por los cuales les muestro esto, es porque de 14 pacientes con esclerosis múltiple que había en las historias clínicas, solo uno estaba reportado en el CIVIGILA. De 17 con fibrosis quística, solo 2 estaban en el CIVIGILA. Entonces, fíjense que todos esos otros pacientes necesitamos subirlos al sistema. Entonces hay que crear, hemos estado haciendo una serie de metodologías, unos espacios, los cuales los voy a invitar a ustedes, porque hemos subido más o menos unos, ya no me acuerdo cuándo, pero por ahí unos 15 pacientes al CIVIGIL. Bien. Este es entonces el protocolo, este es un adelanto de lo que será el protocolo que nosotros vamos a proponer como el paso a paso de cómo se puede obtener la información para subirlo. Entre los objetivos que vamos a hacer, no solamente vamos a hacer con los del CI10, que son los que corresponden a la ley 1392, sino que vamos a incluir los CI10 que corresponden a las 9.603 enfermedades. Bueno, ahí les iré contando. Bien. Vamos entonces estas son pues como algunas de las conclusiones que siguen siendo vigentes en los proyectos que he realizado hasta la fecha, y es que realmente hay un subdiagnóstico de enfermedades huérfanas. Realmente las enfermedades huérfanas son más frecuentes de lo que pensamos. Hay mucho desconocimiento por parte del sistema de salud. No tenemos laboratorio. En estos momentos está en un proceso de crear los laboratorios de referencia y de excelencia. Bueno, esperemos a ver qué va pasando y bueno, ahí vamos paso a paso. Bueno, vamos entonces a hacer un break, ¿cierto? Un descansito, y porque ya llevamos 1 hora y cuarto y continuamos con el tema. Recomiendo un descansito de 10 minutos.
¿Qué les parece? Eso, profe. Listo. Nos vemos entonces a las 6:25. Gracias. Eso, profe.